Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Camino de Alabanza en London, Ontario, Canadá. Una iglesia que nació en el corazón de Dios. El Señor ha resucitado, verdaderamente Él ha resucitado. Qué alegría estar esta tarde delante de ti a través de estas plataformas, poder llegar y dar el anuncio de las buenas nuevas. Y me da gusto que tú hayas tenido la oportunidad, hayas buscado este momento para conectarte y que la palabra del Señor ministre tu vida en este día especial. De verdad oro para que Dios ministre nuestra vida en este tiempo, ministre nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y quiero invitarte a que ahí donde estás puedas tomar tu familia, puedas cerrar tus ojos si estás solo, sola, puedas orar junto conmigo para que el Señor pueda ministrar nuestra vida a través de esta palabra que es verdad y es real. Y hoy es un día especial porque el Señor Jesús ha resucitado. Vamos a orar antes de comenzar a escuchar la palabra de Dios y oramos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón hoy. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder llegar tu palabra a nuestro corazón en este momento de necesidad. Nos gozamos en ti porque tú estás vivo. No te quedaste en esa tumba, no te quedaste en esa cruz, y es por eso que ahora podemos escudriñar la escritura para que la escritura se pueda hacer eficaz y verdadera y pueda hablar a nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo que si estuvieras en el templo hoy yo pudiera escuchar ese fuerte amén. Pero también en tu casa tú puedes gritar ese amén y decir aleluya. Él ha resucitado. Vamos a repetir, aleluya. Él ha resucitado. Él está vivo. Dile a tu familia, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, dile, Él ha resucitado. Yo tengo mi familia aquí alrededor mío que me están ayudando en este momento y gracias porque son de ayuda idónea en este tiempo. La palabra del Señor, y vamos a leer la palabra del Señor hoy en Lucas capítulo 4, el Evangelio de Lucas capítulo 24, los versículos del 1 al 12. Yo le he titulado al mensaje de hoy día, Él no está aquí. Es decir, Él no se quedó en la tumba, Él ha resucitado. ¡Aleluya! Él ha resucitado. ¡Qué emoción debe traer esto a nuestro corazón! Que adoramos y alabamos a un Dios vivo. Y el tema de hoy día nos habla de la resurrección de Jesús. Dice el versículo 1, dice del capítulo 24, y yo lo tengo acá para que tú lo vayas leyendo conmigo, ¿verdad? Para que podamos estar juntos en esa palabra. Amén. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y dice que cuando llegaron a la tumba hallaron removida la piedra. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas, las mujeres que se habían levantado de mañana, estaban ellas perplejas por esto. He aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos dos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11
discípulos y a todos los demás. El versículo 10 dice que era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes fueron corriendo y le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas para ellos, los discípulos, los apóstoles, les parecía locura las palabras que estas mujeres estaban hablando y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. ¡Wow! ¡Qué espectacular este escenario! Para muchas personas hoy día, la muerte de Jesús toma un primer lugar en el mundo, y el mundo, cuando hablamos del Viernes Santo, la gente se entristece, aunque la muerte de Jesús era necesaria en aquel tiempo, porque en la resurrección está el poder del Evangelio del Jesucristo. Si no hubiese habido resurrección, no habría poder para tú y yo hoy predicar las palabras del Evangelio del Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que el creyente, al Hijo de Dios, las hijas de Dios, es una buena noticia. Esas son las buenas noticias que en este momento en que vivimos son de gran necesidad. Necesitamos que nuestro corazón reciba aliento, reciba ánimo de parte de Dios, de que Él está vivo, Él no te ha dejado solo, Él resucitó y Él ha prometido venir por su iglesia. Dice que la escritura dice que muy de mañana algunas mujeres se fueron al sepulcro y encontraron que la tumba estaba vacía. Corrieron a contarle a los discípulos, me imagino estas mujeres corriendo para contar lo que había sucedido. Y en ese momento dos varones dice que se aparecieron a ellas y le dijeron esto: no está aquí, pues ha resucitado. Y me imagino fue la mejor noticia que estas mujeres escucharon a primera hora de la mañana. Fue la mejor noticia de sus vidas. Porque sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección no hay vida. Recuerdo las palabras de mi pastor cuando el día de resurrección, y esta mañana tuve la oportunidad de escuchar esas palabras. Esas palabras, primera hora. Él ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esa es una buena noticia que hoy necesitamos en nuestra vida. Muchas personas lamentablemente no creen en la resurrección. Y esto no es nuevo, hermano, de que muchas personas hoy en este momento no crean en la resurrección de Jesucristo. El Nuevo Testamento nosotros encontramos de que hubieron dos hombres, menciona la Biblia para mencionar a algunos de ellos, menciona a que negaron creer en la resurrección. Y muchas personas hoy están negando de que la resurrección haya sucedido. Para mencionar algunos, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18, habla de dos hombres, Himeneo y Fileto, fueron mencionados por el apóstol Pablo. Dice que personas en realidad no creían en la resurrección del cuerpo de Jesús. Y la resurrección, hermanos, a nosotros nos permite la resurrección. Escucha esto: la resurrección del Señor Jesús nos permite a ti y a mí conocer a Dios verdaderamente. ¿Sí me entiendes? Por eso el apóstol Pablo, y a mí me encantan estas palabras que el apóstol Pablo mencionó en la carta a los Filipenses. ¿Cuál era su deseo? Y yo creo, hermano, hermana, amigo que tú nos ves, que en este momento en que nuestra vida necesita nuestro deseo, y esto no es religión, yo lo vuelvo a repetir, esto no es religión, esto es desear en nuestra vida. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu debe conectarse con el Espíritu de Dios. Fuimos creados seres espirituales y adoptados como hijos a través de creer
en la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección, la cual hoy celebramos con gozo. Eso es lo que nos hace a nosotros tener verdaderamente sentido de lo que es la vida cristiana normal. La resurrección nos permite a nosotros conocer quién es Dios verdaderamente. Yo te mencionaba que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses cuál era su deseo. ¿Cuál era su deseo? Y me gusta la traducción del lenguaje actual, Filipenses capítulo 3, versículo 10, 11, dice, por eso, esto es Pablo escribiendo a los filipenses, por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de la resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero, decía el apóstol Pablo, que Dios me conceda resucitar de los muertos. ¡Wow! Esta es una palabra que tiene poder. Esta es una palabra que debe ser nuestro deseo, mi deseo, sentir el poder de la resurrección del Jesús en mi vida, sufrir como Jesús sufrió y aún morir como Él murió, y espero que Dios me conceda, amén, me conceda resucitar de los muertos. Es decir, que cuando tú y yo partamos de este mundo, resucitaremos con Cristo. Aleluya. Di amén ahí donde tú estás. Eso es lo que el verdadero deseo de nosotros en este tiempo debe ser: conocer a Dios verdaderamente vivo, resucitado. Aleluya. La tumba está vacía. Dile al que está a tu lado ahí: la tumba está vacía. Las mujeres llegaron a la escena, llegaron a la tumba donde había ocurrido lo que Jesús había ya dicho a los discípulos, a sus apóstoles. Y cuando sus corazones, me imagino aquellas mujeres yendo hacia la tumba, llegan a la tumba y encuentran de que la tumba está vacía. Me imagino el corazón de aquellas mujeres comenzaron a palpitar, se abatieron, estaban cansadas y tenían miedo, dice la palabra, y de repente miraron y vieron removida la piedra, y la piedra era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro se asustaron más. Pero dice que el Señor, que dos varones se pararon y le dijeron: no se asusten, no se asusten. Ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, Él ha resucitado. Vean, aquí está el lugar donde fue puesto. No está, ahí estaban los lienzos solamente. Y en esos momentos nosotros quizás, aquellas mujeres no entendieron, como muchos de nosotros hoy, muchas personas no entienden el verdadero significado de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el acto para que nosotros podamos tener la esperanza de que cuando partimos de este mundo resucitaremos con Él, estaremos con Él cara a cara. En estos momentos no lo entendemos quizás, pero Dios nos recuerda que cada día Dios nos está diciendo que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Jesús le dijo a los discípulos, le dijo: yo me voy y les voy a preparar un lugar allá. Si esto no fuera cierto, yo no se lo dijera. ¡Wow! Esa es la esperanza que el cristiano tiene, el ser humano debe tener. Yo creo y estoy convencido de que cuando nosotros partamos de este mundo, los que hemos creído en Cristo, estaremos con Él en ese lugar que Él ha preparado. Y mira Juan capítulo 2, versículo 19, 21, dice que respondió Jesús y les dijo, porque Jesús le estaba mencionando a los discípulos, porque siempre, hermano, hermana, Dios siempre está hablando con nosotros. Todos los días Él busca la manera de poder tener la oportunidad de decirnos a nosotros lo que va a suceder en el futuro. Dios siempre está hablando a través de su palabra.
Dios siempre está hablando a través de las personas. Dios siempre está hablando cuando nosotros nos conectamos con Él, aún por la oración. Ese es el mecanismo que Dios usa para nosotros, Él revelarnos a través del Espíritu Santo, revelarnos las cosas y los planes que el Padre tiene para nuestra vida. Jesús le había mencionado a sus discípulos anteriormente lo que iba a suceder con Él. Y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura lo que Jesús les había dicho. Este es el momento, hermanos, de que la escritura se tiene que hacer realidad en nuestras vidas. Debe haber un cambio porque el poder de la resurrección es la que nos alienta a nosotros caminar con una esperanza de que lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder después de la muerte, va a ser una esperanza que Dios hemos puesto en Él. Ahora, si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, de entre los muertos, entonces la fe mía, la fe tuya, la fe cristiana no tendría validez. Porque Jesús mismo declaró, Él escribió en esta palabra, escribieron estos hombres por medio del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, de que Jesús mismo declaró que Él resucitaría de entre los muertos al 3er día. Este es un domingo especial. Él resucitó. ¿Quién hizo que la piedra se rodara? Esto yo lo meditaba. La piedra, ¿cómo sucedió que la piedra se rodara? La piedra no se rodó, hermano, hermana, para que pudiera salir Jesús. No, la piedra se removió, la piedra fue movida para que las mujeres, los apóstoles, los soldados y todas aquellas personas que llegaron a ese magno evento pudieran ver que la tumba estaba vacía. Jesús no estaba ahí, se había ido, y cuando Dios lo levantó de los muertos, simplemente pasó a través de su ropa, a través de ese lienzo. Él se levantó, y así como después dice que se le apareció, aún con los discípulos estaban dentro de sus casas atemorizados, Él se les apareció a sus discípulos sin abrir la puerta, a puerta cerrada Él entró. Y es aquí en el momento donde en nuestra casa, en nuestro tiempo, Jesús está entrando en nuestro hogar y está trayendo a nosotros un despertar, está trayendo en nosotros un deseo, está trayendo en nosotros la búsqueda de Dios y creer y ver de que Dios es real, Él está vivo. Por eso Él entró después donde estaban sus discípulos a puerta cerrada y se apareció durante los próximos 40 días. Ahí se apareció. Y yo creo que este tiempo es para saber de que esas palabras que los 2 varones se dijeron en aquel tiempo a aquellas mujeres, los ángeles o los 2 varones con vestiduras resplandecientes estaban ahí, simplemente estaban ahí para guardar la evidencia de lo que había sucedido en la tumba y declarar con sus palabras, así como tú lo puedes decir al que está a tu lado en este momento: Él ha resucitado. Aleluya, Él ha resucitado. Y esta, hermano, hermana, es la verdad central del cristianismo. Aleluya. Jesús está vivo. Dios lo levantó de entre los muertos, como Dios nos levantará a nosotros
cuando Él venga por su iglesia. Y por eso debemos estar preparados. La palabra de Dios no se ha detenido, simplemente se ha estado promulgando, se ha estado declarando en este tiempo a través de estas redes, a través de las plataformas. Aunque no estemos en el templo, la iglesia permanece en casa. Y en estas casas es donde Dios se va a aparecer. Y Dios va a manifestar su poder de la resurrección. Y entonces nosotros aprenderemos a conocerle más. Ahora, fue una orden. Los varones que estaban ahí en la tumba le dieron una orden, y a mí me pareció sorprendente esta orden. La orden a las mujeres fue esta: vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Mira esto. Dice, vayan y digan a los discípulos, pero id y decirle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como Él dijo. Y ellas salieron huyendo del sepulcro, salieron corriendo, porque les había entrado temblor, dice la escritura, y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Estas mujeres corrieron para dar la buena noticia. Y él les dijo, vayan a Galilea, ahí lo va a estar Él esperando, ahí se les va a aparecer. Y entonces fue una orden, vayan y digan a los discípulos. Ahora la pregunta que tú y yo debemos hacernos hoy es, ¿qué hacemos nosotros con la resurrección de Jesús? ¿Qué hacemos nosotros con esta resurrección? La resurrección no es para que yo lo tenga en mi memoria o lo celebre en este día. ¿Qué voy a hacer con esta resurrección de Jesucristo? Mi deber como hijo de Dios, como creyente, es ir y decirle a las demás personas que Jesús está vivo. Y porque Él está vivo, yo voy a vivir mañana. ¡Qué bello es eso! Delante de nosotros tenemos un hecho glorioso. Tenemos un hecho que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. No hay un punto en el intermedio en el que nosotros nos podamos detener y pensar, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Este no es un punto de detenerse. Dudo, no dudo, creo, no creo. Este evento es un evento glorioso. Y este evento, si Cristo no ha resucitado, si Cristo no ha resucitado, no habría sentido para nuestra vida cristiana. Pero si Cristo ha resucitado de la forma en que nosotros lo vemos en esta escritura y lo describen, esto quiere decir que hay vida después de la muerte. Y esa es la esperanza. Hay vida después de la muerte. Y que Jesús es el único que logró victoria derrotando a la muerte a través de la crucifixión. La muerte de Jesús es el único sentido a nuestra vida de que la tumba está vacía, y va a traer así esperanza, trae esperanza a la humanidad, y aunque la humanidad en este momento siga viendo con horror el temor, la muerte. Hermano, hermana, sí, muchas personas hoy le tienen miedo a la muerte. Pero la muerte en Cristo es la esperanza de que porque Él murió, nosotros vivimos. Aleluya. Ese es el sentido. En este caso, si nosotros ignoramos la resurrección de Jesús o no creemos en la resurrección de Jesús, nos dejará sin otra alternativa de que nuestros días, el final en este mundo, no vamos a poder disfrutar de esta esperanza, o no vamos a poder lograr obtener la eternidad después de muerte. Y mira, la orden fue: vayan y digan a los discípulos y a Pedro.
¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios dice, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro específicamente? El mensaje debía ser entregado primeramente a los discípulos y recordemos que, ¿por qué? Mira, en la cruz del Calvario, y esto yo quiero compartirlo de parte de Dios para ti y recibámoslos en este tiempo. En este tiempo vamos a recibir esta palabra. El mensaje debía ser entregado en primer lugar a los discípulos. ¿Por qué a los discípulos? Porque sabe una cosa, en la cruz del Calvario, los discípulos no estaban ahí. Ellos habían salido huyendo, habían abandonado al Señor Jesús en el momento de la crucifixión. Y en ese momento de su arresto, ellos no estaban ahí. Habían seguido a Jesús de lejos. Pero Jesús tiene tanto amor para nosotros y tanto te ama, de que Él siempre nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho. Él estaba extendiendo sus manos nuevamente con el fin de perdonarles y restaurar sus vidas nuevamente. Si me captas esto. También la comisión o la orden de aquellos dos varones que se les dio a las mujeres, había una alusión especial a un hombre llamado Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque acuérdate que la Escritura dice que en medio de la crucifixión, Pedro tenía una carga en su corazón. Él se sentía culpable. Pedro, en su corazón, había negado a Jesús 3 veces. Y después de esto, Pedro no había tenido la oportunidad de poderle pedir perdón a Jesús por lo que él había hecho. Así que no nos extraña de que Pedro en ese momento se sentía culpable. Pero Dios, en su infinito amor, le da una oportunidad a Pedro para restaurar su vida. Y le dice, yo te perdono, aunque me negaste 3 veces. Yo te doy la oportunidad de que tú te arrepientas y puedas venir a mí. Y podemos imaginarnos cómo esto quizás trajo emoción al corazón de Pedro cuando escuchó de que Jesús le estaba diciendo, Pedro, yo he resucitado y te perdono aunque me negaste 3 veces. Y a los discípulos decirles, yo los perdono aunque me hayan abandonado en aquel momento en lo que lo necesitaban. Y yo creo que Dios nos da la oportunidad de poder recibir esas manos de parte de Dios y decirte en estos momentos, yo te amo, yo te perdono y te doy la oportunidad. Y mira esto, después de esto, dice que los discípulos recibieron poder. Aleluya. Porque cuando Dios nos restaura, cuando Dios cambia nuestra vida, cuando cuando aceptamos el perdón de Dios, Dios comienza a trabajar en nosotros. Dios comienza a restaurar nuestra vida. No importa qué tan pecadores hayamos hecho o lo que hayamos hecho delante de Dios, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y aceptar ese perdón, y entonces Dios comienza a hacer algo en nuestra vida. Y ahí surge el evangelio del Señor Jesús. Es establecida la iglesia de Cristo. Los discípulos comenzaron a hablar con denuedo. Obedecieron el mandato. Vayan y digan a todos, hasta los confines de la tierra,
Qué maravilloso es eso. Cuando Pedro escuchó estas palabras, a pesar de su deslealtad, a pesar de su infidelidad, Jesús siempre quiso seguir amándole. Él deseaba ver a Pedro de nuevo. Él te sigue amando a ti. Él te dice específicamente: te perdono y te doy una nueva oportunidad. Eso es para decir un fuerte aleluya, un fuerte amén. Dios es fiel y mantiene lo que Él ha declarado en su palabra. Él está vivo. Él nos da la oportunidad de acercarnos delante de Él. Así como Dios le dio la oportunidad a los discípulos, porque lo abandonaron, y a Pedro 3 veces, así Dios nos da la oportunidad hoy. Y no quisiera terminar o cerrar este tiempo sin darte la oportunidad de que tú, ahí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos. Tú puedas decir en tu corazón: Señor Jesús, he pecado contra ti, he sido desleal, he sido pecador, te he fallado. Pero hoy, Dios, tú me extiendes la mano para restaurar mi vida. Y si tú has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y en este momento quizás no te congregas, yo te animo a que ahí donde tú estás, tú puedas permitir que Dios restaure tu vida. Y si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y personal de tu vida y hacer a Cristo como el Señor nuestro, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te abro la puerta de mi corazón. Entra en mí y hazme la persona que tú quieres que yo sea. El poder de la resurrección se hace efectiva en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Es la mejor noticia que tú jamás hayas escuchado. El mejor regalo que tú hayas aceptado de parte de Dios. No se trata de religión, se trata de una relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te bendiga y deseo en mi corazón para que Dios pueda en este día especial manifestar su gloria y ese poder en tu casa a través de su resurrección. Él vive, y porque Él vive, yo viviré mañana. Señor, oramos para que esta palabra haya llegado a nuestro corazón y haya ministrado nuestra vida. Gracias por la oportunidad de poder escucharla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Recibe un abrazo fuerte y que la shalom, la paz de Dios, pueda ser derramada en tu corazón en todo tiempo. Aleluya.